Buenas noches, bienvenidos a esta transmisión. Les doy la más cordial bienvenida, Dios los bendiga. Aprovecho para enviar saludos de nuestro pastor José de Jesús Gómez y una servidora Araceli Martínez. Hoy vamos a terminar con parte de los antiministerios que nos faltaban, amén. Vamos a hablar de los falsos apóstoles. Bueno, quisiera que buscara ahí en su Biblia la segunda carta a los Corintios, el capítulo 11, del verso 12 al 15. Amén. Quisiera aprovechar también para enviar saludos a los pastores Gil, al pastor Sergio y Rosy, a la pastora Noemí, a la pastora Guillermina, a mis hermanos que están por allá en Chimalhuacán, acá en Nezahualcóyotl, a todos aquellos que se conectan, que Dios me los bendiga a todos, amén. Vamos a leer la palabra del Señor, dice así: mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Gloria a Dios. Vamos a ver, hermano, haciendo primeramente una oración a Dios, ¿verdad? Para que Él nos hable en esta hora. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, de poder compartir tu palabra. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que encapsules esta atmósfera en una atmósfera celestial, que quites de mí, de todos aquellos que nos escuchan, todo cansancio, toda preocupación, toda aflicción de espíritu. Tu palabra dice que vayamos a ti los que estemos cansados y cargados. Señor, si alguien está cansado, Padre, yo te pido que en esta hora lo renueves. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús, que seas, oh Espíritu Santo de Dios, hablando a tu pueblo. Abre nuestro corazón, Señor, para que tu palabra quede sembrada en buena tierra y que dé fruto al 100 por 1. Bendito Padre, echamos fuera todo espíritu que se oponga a tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Vea, hermano, como cuando el apóstol Pablo hace esta carta a los Corintios, ¿verdad? Él, hermano, de alguna manera como preocupado, de alguna manera como molesto, como hasta con un poco de sarcasmo, ¿verdad? Hablando a esta ciudad, ¿verdad? A los hermanos de Corintio, diciéndoles, hermano, ojalá me toleraseis un poco de locura, ¿sí? Toleradme, dice en el capítulo 11, verso 1. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo, dice, que como serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo he demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amó, Dios lo sabe. Entonces él decía, hermano,
decía que porque él quería quitar la ecuación que como aquellos falsos apóstoles se gloriaban, que se querían creer semejantes a los verdaderos apóstoles. Vamos a ver, hermano, que en esta carta, en este capítulo, Pablo habla diciendo que toleren un poco de locura en él y decía que lo celaba con celo de Dios. Y decía, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿Qué pasa cuando alguien cae en un antiministerio como un falso apóstol que ya sus sentidos están extraviados? La serpiente, hermano, figura de Satanás, ha corrompido los ojos, los oídos, ¿verdad? Los labios, ¿verdad? De aquellos que predican el Evangelio de Jesucristo, pero que en ellos ha entrado, hermano, la astucia del enemigo para poder desviar el pueblo de Dios, como enseñando falsas doctrinas, enseñando un evangelio de un falso reino, enseñando la prosperidad, pero sin ninguna preocupación de preparar a esa iglesia que con celo de Dios Pablo quería presentar, dice, a Cristo como una virgen pura. Vamos a ver, hermano, cómo algo que los falsos apóstoles empiezan por hacer es que se disfrazan como verdaderos apóstoles de Cristo. Pero no, el apóstol Pablo decía, pero no es sorpresa, no es extraño. Dice en el verso 15, dice, porque también así se disfraza Satanás como ángel de luz. Dice que ellos disfrazándose como ministros de justicia, sirven a otro que no es nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Es algo difícil, hermano. ¿Cómo surgen estos? Cuando dijimos los sentidos se extravían, ¿verdad? Y vienen ellos a participar en un engaño, siendo infieles a Cristo, para los cuales ellos habían sido enseñados. Y vamos a ver, hermano, cómo estos falsos apóstoles que se disfrazan como ministros de justicia, predicando otro evangelio, predicando otro espíritu y siendo obreros fraudulentos. Vamos a ver qué dice el diccionario Strong sobre el concepto de falso. Lo puede usted encontrar como la palabra 8267, que es seker, como mentira, como falso, como falsamente, como mentiroso, o como seker, que es testigo que da un falso testimonio. Lo podemos también encontrar derivado del latín con la palabra fallere, que es engañar, engañarse a uno mismo, lo que es contrario a la verdad, lo que se habla por error o con malicia y que solo aparenta ser real, pero no es lo que parece. ¿Verdad? Es algo que es falto de ley de realidad. Y recordemos que la palabra apóstol viene del hebreo apostolos, que es mensajero o enviado de Dios con una misión divina, que es predicar el Evangelio de Jesucristo, su obra redentora, su vida, su muerte y su resurrección. Estos falsos apóstoles, hermano, lo que quieren es disfrazarse de apóstoles de Cristo, para poder introducir de una manera astuta, ¿verdad? Con la astucia del diablo, un falso reino, ¿verdad? Una fe desviada, ¿verdad? Y dice que estos falsos apóstoles son personas disfrazadas, impostoras que buscan un liderazgo para guiar por mal camino a los que lo siguen, derribando con todo, hermano, el mensaje divino, dando mensajes de un falso reino, de prosperidad. Y Pablo, hermano, hablaba sobre estos falsos apóstoles como apóstoles grandes o superapóstoles con sarcasmo. ¿Por qué? Porque decía que eran personas impostoras fingiendo servir a nuestro Señor Jesucristo, al cual ellos realmente no conocen. ¿Verdad? Estos falsos apóstoles son mentirosos, acechando a cristianos, ¿verdad?, ingenuos en Corinto para beneficiarse de ellos mismos y para aumentar su ego. El apóstol Pablo los reprendía por tolerar a estos necios apóstoles, ¿verdad?
siendo ellos cuerdos. Esto lo podemos ver, hermano, en el verso 19, donde dice que los reprendía porque decía: ustedes como necios están aceptando, estos necios, siendo ustedes cuerdos, ¿verdad? Y la palabra necio, hermano, es algo negativo que caracteriza a una persona ignorante que no sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Alguien torpe, porfiado, obtuso, una persona que con tal de llevar a cabo sus planes no escucha consejos de los demás y que tampoco acepta las consecuencias negativas que puede acarrear su comportamiento, ¿verdad? Es decir, que de ninguna manera se logra convencer a estas personas de que están mal en lo que están testificando, en lo que están enseñando, ¿verdad? Ellos, a pesar de todo, afirman como una verdad aquello que ya ha sido demostrado como erróneo. Son personas imprudentes, son en parte ignorantes y muy presunciosas, ¿verdad? Bíblicamente, alguien que es necio es alguien que rechaza a Dios para vivir en una vida de placeres y libre de valores morales. En el verso 20, de ahí mismo del capítulo 11, el apóstol Pablo nos decía: pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece o si alguno os da de bofetadas. Pablo se avergonzaba. ¿Por qué se avergonzaba? Porque él decía que ellos se habían dejado esclavizar, se habían dejado devorar sus finanzas, se habían dejado robar e incluso abofetear. Y en el verso 21, si lo leemos, dice: para vergüenza mía lo digo, para esto fuimos demasiado débiles. Pero en lo otro tenga osadía, hablo con locura, dice, porque también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo, decía él. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, decía yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido azotes menos uno, es decir, 39. Y nos dio muchos argumentos, hermano, de los cuales estos falsos apóstoles también presumen. Pero el apóstol Pablo decía: ¿cómo ya siendo libres en Cristo, otra vez os volvisteis a volver esclavos? ¿Verdad? Pues él advertía que estos eran ministros de Satanás, advirtiendo a la iglesia también de Éfeso. Vamos a ver cómo en Hechos capítulo 20, verso 29 y 30 les decía: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y esto es preocupante, hermano, porque el apóstol Pablo hablaba de que después de que él se fuera entrarían en medio de todos ellos, ¿verdad? Y hay algo increíble que vemos en el verso 30, porque él hablaba de que de entre ellos mismos se levantarían esos falsos apóstoles. Vea lo que dice el verso 30, dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Verdad? Vemos como en Judas capítulo, verso 4, perdón, en ese evangelio Judas nos advertía, decía: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, ¿verdad? Dice: los que desde antes habían nacido para esta condenación. Qué tremendo, hermano, que de entre los mismos que son de escogidos de Dios, de ahí mismo se levantan falsos apóstoles, ¿verdad? Y lo que menos importa a estos falsos apóstoles son las almas. Dice: los falsos ministerios desde todo a lo largo de la historia de la iglesia, hermano, han existido. Aún se siguen infiltrando en iglesias inocentes, iglesias niñas que aún todavía no han llegado a la madurez, introduciendo denominaciones que los conducen a herejías o a la apostasía. Podemos ver en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, verso 9 y 10, donde dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservarlos injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias y desprecian el señorío. ¿Qué pasa con estas personas, hermano?
que han dado más alto valor al dinero, a la vanagloria, a la autosuficiencia, al ganar adeptos y elevar su ego, despreciando el señorío, hermano. El señorío que habían tenido de parte de nuestro Señor Jesús cuando se habían convertido, ¿verdad? Y podemos ver, hermano, que en el verso 12 dice, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia destrucción por perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, dice, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio. Y aquí hablamos de cómo, hermano, adulteran la palabra de Dios, la forzan, la tuercen para que los seguidores lleguen a caer en un engaño y una mentira. Y podemos ver, hermano, que dice Pablo en el capítulo 11, en los versos que leímos al inicio, que dice, temo que así como a Eva, dice que fue engañada por la astucia de la serpiente, ahí, ¿qué engañó, qué sentido utilizó la serpiente? Los ojos y los oídos, ¿verdad? De Eva. Y podemos ver aquí cómo en estas personas, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Este es el peligro, hermano, de cuando los sentidos se extravían. Gloria al Señor, pidamos siempre y unjámonos con unción del Espíritu Santo los sentidos, hermano, porque mira cómo son puertas que se abren para que la astucia del enemigo entre por ahí y tuerza todo y desvíe todo, hermano. Vamos a ver, hermano, cómo estos falsos apóstoles, una forma de poder verlos, hermano, es, dijimos, que se disfrazan como ministros de Cristo, ¿verdad? Usando las artimañas del error, ¿verdad? Presentándose como personas justas, ¿verdad? Piadosas. Podemos ver que dice que los que ya habían sido libres en Cristo los vuelven a esclavizar y empiezan a hablar de un evangelio diferente. Podemos ver, hermano, a lo largo de la historia de la iglesia cómo han surgido doctrinas erróneas, hermano, apóstatas de la fe. Estaba el otro día viendo un mensaje, hermano, en internet, me llamó la atención porque decían falsos apóstoles y hablaban, hermano, de una, entre comillas, apóstola que decía que Jesús era mujer. Y tristemente, hermano, tiene seguidores esta mujer que habla pura mentira, pura apostasía, ¿verdad? Y es muy triste, hermano, como doliéndonos al igual que Pablo, ¿verdad? Él decía que os celaba con celo de Dios, como después de conocer la verdad, hermano, vuelven a caer en el error. Dice esta carta de segunda de Pedro, capítulo 2, verso 15, dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Fíjese, hermano, cómo estas personas no pueden dar una cobertura verdadera como la da nuestro Dios, ¿verdad? Recordemos cuando sacó el pueblo de Israel de Egipto, dice que los cubría la nube de día y la columna de fuego por la noche, ¿verdad? Y dice que la palabra es viva y que es eficaz, y dice que el que es un árbol firme, dice que está junto a corrientes de agua viva, ¿verdad? Y dice que su hoja no cae. Aquí, hermano, estos falsos apóstoles son fuentes sin agua. Toda su palabra es pura palabrería vana, ¿verdad? Y usan parte de la palabra del Señor, pero la tuercen. Dice nubes empujadas por la tormenta, ¿verdad? Que no pueden dar sombra a los que se cobijan con ella.
El verso 18 dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Verso 19, qué tremendo, dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El apóstol Pablo, por eso, hermano, molesto, le decía a la iglesia de Corintio, decía, tolérenme un poco de locura, como dando a entender de que a aquellos les toleraban toda la locura, ¿verdad? Personas consideradas apóstoles de Cristo, pero sin embargo, hermano, enseñando cosas diferentes, ¿verdad? Y el apóstol Pablo se molestaba mucho. Él decía, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean. Que él decía, ¿por qué otras iglesias cooperan para que yo venga con ustedes? Para no ser gravosos a ustedes. Pero ellos, hermano, decía, ¿verdad? Que se gloriaban y a estos les tomaban de lo suyo, pero no les importaba, hermano, ni ser robados, ni que tomaran lo suyo, ni que los volvieran a esclavizar. Entonces, hermano, apostatando de la fe, enseñando doctrinas de demonios, podemos ver, hermano, cómo hay muchas doctrinas hoy, ¿verdad? Gente que ya conocía la verdad de Cristo, que se ha alejado del camino y que ahora está en otras corrientes, ¿verdad? Vemos en primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Verdad que por la hipocresía de mentirosos, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad? Fíjese qué tremendo, hermano. Algo que leímos hace un rato, dijo Pablo, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen palabras perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dice, y entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. ¿Qué hace un lobo, hermano? Se roba las ovejas, las seduce. Puede decirle, mira, salte de aquí, vámonos a otro lado porque allá es mejor. Y entonces, hermano, lo jalan a su grupo donde están enseñando doctrinas de demonios, ¿verdad? Donde no están en el orden de Dios, en la verdad de Dios, ¿verdad? ¿Y qué dijo Pablo? Dijo, apostatarán de la fe. Él advertía, en los postreros tiempos esto pasará, ¿verdad? Y dice que son lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. No se preocupan por la oveja que esté perniquebrada, no se preocupan por la oveja que está herida, no se preocupan por la oveja que está siendo trasquilada, ¿verdad, hermano? No se preocupan, hermano, porque lo que menos les importan son las almas. A ellos les importa que les eleven el ego, que los adulen, les importa ser famosos, ¿verdad? Pero Pablo advertía incluso también a Timoteo que era un verdadero hijo en la fe, ¿verdad? En la primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 13, le decía, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ¿verdad? Él siempre estaba pendiente, hermano, siempre estaba recomendando, siempre estaba enseñando que iba a existir este peligro, ¿verdad? Y en el verso 4 dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, ¿verdad? Decía que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Desde aquel tiempo Pablo les encargaba, hermano, y hoy verdaderamente seguimos en lo mismo, ¿verdad? Las escrituras nos dan una clara advertencia, que prestemos atención, hermano. Veamos en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 2. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios, decía Juan, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios.
y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Cuando nosotros negamos a nuestro Señor Jesucristo, su obra redentora, su muerte y su resurrección, hermanos, nos estamos volviendo anticristos y antiministerio. Los falsos apóstoles y falsos ministerios son señal de los últimos tiempos. ¿Verdad? Podemos ver en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, muy peligrosos, hermanos. Dice, porque habrá hombres, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos que decía Pablo, evita, ¿verdad? Él decía, evítalos, ¿verdad? Evítalos. ¿Por qué? Porque todo esto iba a acarrear problemas, hermano. ¿Contra qué se van los falsos apóstoles? Contra los verdaderos ministerios, ¿verdad? Difamando, blasfemando la palabra del Señor, mostrando como verdad lo que ellos hablan, ¿verdad? Porque en Gálatas capítulo 1, verso 8 también nos decía, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Verdad? Qué tremendo, hermano, qué tremendo. El apóstol Pablo decía que teníamos que agradar a Dios, ¿verdad? Más que al hombre. Tenemos que buscar la verdad, hermano. Tenemos que estar en la verdad. Y Pablo advertía que teníamos que ser muy diligentes para descubrir estos falsos ministerios, ¿verdad? Esto es muy importante. Muy bien, hermano. Decía el apóstol Pablo en el verso 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque el enemigo siempre va a pretender alejarnos del camino, de una o de otra manera. Él siempre va a intentar eso, ¿verdad? Los falsos apóstoles se niegan a estar sujetos a autoridades espirituales, aunque se consideran a ellos mismos como la autoridad final. Suelen adoptar títulos muy loables y se autodenominan así para tener más audiencias, ¿verdad? ¿Cómo lograr la fama, ¿verdad? Lograr seguidores. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 12, decía Pablo, pero no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. ¿Qué otra característica tienen los falsos apóstoles? Pues que no son juiciosos, hermanos, son muy imprudentes. Dice, donde están los falsos apóstoles no hay palabra suprema de Dios, pues por las nuevas revelaciones, según ellos, suelen tener el consejo de Dios, ¿verdad? Y el apóstol Pablo decía, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. En el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 9, decía, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿Y qué es una vianda, hermanos? La comida que se pone en la mesa. Un verdadero apóstol va a nutrir su iglesia, hermano, con palabra divina, con maná del cielo, ¿verdad? Y Pablo condenaba la acción de los Gálatas. Dice, pues ya no reconocían la obra redentora de Jesucristo. ¿Por qué? Porque desconocían a Jesús, hermano. Desconocían su sacrificio en la cruz
Y en el libro de Gálatas capítulo 3 verso 1 les decía: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Por qué, hermano? Porque ellos estaban empezando ya a volverse a afianzar de la ley, ignorando que ya estamos en la gracia, que el sacrificio de Jesús vino ya a romper con todo, hermano, y que ahora, hermano, basta con recibir a Jesús como Señor y Salvador para poder lograr esa salvación tan grande. Pero ellos, hermano, creían solamente en el Padre, ¿verdad? Recordemos que el apóstol Pablo, escogido por Jesús como un buen instrumento para su obra, un instrumento útil, ¿verdad? Él perseguía a los cristianos, hermano. Él creía que trabajaba para Dios, pero los propósitos de Dios ya eran otros, hermanos, porque cuando nuestro Señor Jesús vino y murió en la cruz, nos trajo libertad, para ya no vivir en la letra que mataba, sino ser vivificados por el Espíritu para vida, y gracias al sacrificio de Jesús en su obra redentora poder volver al reino eterno con Dios. Gloria al Señor, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesús en Apocalipsis capítulo 2 verso 2 decía en el mensaje a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Probar los espíritus, como decía el apóstol Pablo. Probar los espíritus si son o no son de Dios. Recordemos, ¿verdad?, que aquellos espíritus que confiesan que Jesús ha venido en carne son de Dios. Amén. Por tanto, no debemos de tolerar los antiministerios, hermano. Dice el libro de Tito, capítulo 2, verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Es importante que nosotros estemos diligentes, porque no solamente se perderán aquellos que si, por ejemplo, nosotros que ya conocimos la verdad, nuestros sentidos fuesen seducidos por el enemigo, engañados por la serpiente, corrompidos, ¿verdad? Extraviados, como dice en Corintios capítulo 11. Si así fuese, hermano, caeríamos en las artimañas del error. Y no solamente nosotros, sino a quien nos sigan, hermano. Por ello es muy importante estar muy diligentes, estar muy atentos de cuidar nuestros sentidos de la seducción del enemigo, hermano. Porque mira que aquí dijo Pablo, que de entre nosotros mismos, dijo, salieron ellos, hermano. Y eso es muy triste, porque dice de entre nosotros mismos. Ellos se volvieron obreros fraudulentos, mentirosos, ¿verdad? Y entonces podemos ver, hermano, que esto preocupa, porque cayeron en esa seducción los que ya habían conocido la verdad. Y entonces Pablo decía que eran débiles. Tenemos que estar fortalecidos en la palabra, hermano. Tenemos que conocerla, escudriñarla, tenemos que ver cuáles son las señales de un verdadero apóstol. Eso ya lo hablamos en otra predicación pasada, ¿verdad? Cuando hablamos de los 5 ministerios. Cada miércoles estuvimos hablando de cada ministerio, ¿verdad? Y sabemos que los dones los da Dios, hermano, pero los ministerios los constituyó nuestro Señor Jesucristo.
En el capítulo 4 de Efesios, en el verso 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Para qué? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la buena obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, ¿qué quiere el enemigo? Quiere desviarnos, quiere echar a perder los ministerios que constituyó nuestro Señor Jesús. Él quiere que una vez levantando falsos ministerios, estos tengan seguidores para perdición, para volver a caer en tinieblas, para cauterizar la conciencia. Y entonces, hermano, por final podemos ver, hermano, como en Josué capítulo 9, verso 3, recordemos aquellos, dice más los moradores de Gabaón cuando oyeron lo que Josué había hecho en Jericó y en Jai, ¿verdad? Dice, usaron con astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, zapatos viejos y recocidos sobre sus pies, con vestidos viejos sobre sí, ¿verdad? Una falsa cobertura, ¿verdad? Un falso maestro, un falso apostolado, zapatos viejos y recocidos sobre sus pies, falsos evangelistas, ¿verdad? Dice, y todo pan que traían para el camino era seco y mohoso, ¿verdad? Falsos pastores, ¿verdad? Con palabra sin vida, ¿verdad? Palabra de su propio corazón, palabras vanas leímos, palabras vanagloriosas, ¿verdad? Es muy importante, hermano, como siervos de Dios, que tenemos que tener, hermano, esta diligencia de guardar nuestros sentidos, hermano, guardados en obediencia a Cristo, ¿verdad? Escudriñar la palabra, saberla, saber cuáles son las características de cada ministerio de un verdadero pastor. Hablamos de que un verdadero pastor tenía la unción de la paternidad celestial, ¿verdad? Vimos, hermano, en predicación pasada, un falso pastor, un falso maestro, un falso profeta, hermano. El enemigo está trabajando arduamente para desviar a los verdaderos hijos de la fe, para, hermano, a los verdaderos ministerios, derribarlos con los falsos ministerios. Eso es lo que quiere el enemigo. Y tú y yo tenemos que ser muy diligentes, muy cuidadosos, hermano. Estar con la palabra del Señor al día, ¿verdad? Para que podamos, hermano, poder, cuando el enemigo nos quiera seducir un sentido, extraviar nuestro sentido, nosotros podamos estar atentos, cuidadosos para poder detectar esa influencia que el enemigo quiere generar en nosotros. Yo, hermano, esta es ya la última enseñanza del antiministerio, va muy unida al falso maestro, al falso pastor, ¿verdad? Van enlazados, hermano. Yo quisiera, hermano, que repasaras luego las enseñanzas para que estemos diligentes, hermano. El enemigo pareciera que va ganando terreno, pero puedo decirte, hermano, que el Señor también ha tenido victoria, porque hay verdaderos apóstoles de Cristo con señales de Cristo, ¿verdad? Que están trabajando para nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, verdaderos pastores, verdaderos profetas, hermano, que todavía hablan diciendo así dice el Señor, ¿verdad? Donde todavía se consagran. Podemos hablar de que también hay verdaderos maestros, hermano, pero tenemos que ser muy diligentes porque también se han levantado antiministerios. Y sabemos, hermano, que los anticristos ya están operando en el mundo, hermano, y tenemos que guardar, hermano, nuestros sentidos para seguir guardando una salvación tan grande, hermano. Yo quisiera, hermano, hoy tuve poca audiencia, pero sé que cuando llegan del trabajo se vuelven a conectar, hermano. Yo sé, le doy gracias a Dios, ¿verdad? Para aquellos que se conectaron. Pido que Dios les bendiga, que Dios guarde nuestros sentidos, hermano, nuestro corazón, nuestros pensamientos en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Hermano amado,
Te pido que ores conmigo por los verdaderos ministerios de Cristo, ¿verdad? Los que el Señor ha levantado, aquellos verdaderos ministerios que están operando, ¿verdad? Que Dios los siga bendiciendo, que Dios los siga usando con poder, con gloria, y que aquellos que están en antiministerios, el Señor tenga misericordia de ellos y los alcance. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias. Bendito Padre, bendice nuestras vidas, Señor, bendice a aquellos verdaderos apóstoles, a los verdaderos pastores, a los verdaderos maestros, a los verdaderos profetas, Señor. Guárdalos, guarda sus vidas, bendice sus hogares, bendice sus congregaciones, que sean multiplicados, Señor, tus ministerios en todo el mundo, extendidos a lo largo y ancho de esta tierra. Señor, te pedimos por ellos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, aunque muy corta, Señor, muy nutrida. Señor, tú nos has mostrado hoy características de los falsos apóstoles que se disfrazan como ministros de Cristo, que se disfrazan, Señor, hablando un falso reino, hablando, Señor, hablando de otro espíritu que no es el espíritu de Dios, introduciendo doctrinas de demonios, que su principal objetivo, Señor, es enriquecerse, ganar gloria del hombre, Señor, fama, pero lo que menos les preocupa son las almas, Señor. A esos lobos rapaces, Señor, los reprendemos en el nombre poderoso de Jesús y declaramos, Señor, que la verdad es manifiesta y que guardaremos, oh Señor, nuestros sentidos en obediencia a nuestro Señor Jesús. Gracias, hermano, por su tiempo. Dios le bendiga. Yo le pido al Señor que le renueve sus fuerzas como las del búfalo y que emprenda nuevamente su vuelo como las águilas. Hermano, Dios le bendiga. Gracias por conectarse. Nos vemos el próximo miércoles. Empezaremos ya a dar predicaciones diferentes. Terminamos los 5 ministerios y hablamos de los antiministerios. Hoy concluyo, hermano, y Dios le bendiga. Daremos temas poderosos para la siguiente semana. Está en proyecto hablar de las 13 potestades. Está en proyecto hablar de los 31 reyes que Josué venció para lograr conquistar esta tierra para nuestro Señor Jesucristo y poder, hermano, estar preparados para el arrebato. Nuestro Señor Jesús está cerca, hermano, hay que prepararnos, que así como el apóstol Pablo preparaba esa iglesia, ¿verdad? Una virgen pura para un solo esposo, hermano, que así nos sigamos preparando usted y yo, hermano, en el nombre poderoso de Jesús. Le deseo que pase usted buenas noches. Señor, prepáranos para recibir tu porción de hoy. En el nombre poderoso de Jesús, hermano, que descanse. Dios lo bendiga. Gracias, hermano. Pase buena noche.